Comenzamos, si les parece. Ya son 1:05, nos parece que es momento para arrancar. Nos están escuchando todos muy bien. Bueno, vemos que están algunos tenemos gente de Uruguay, de Panamá. ¿De qué otro lugar están conectados? Siempre está bueno saber de dónde se van conectando. Nos van contando por Guatemala, Ecuador, Argentina, México, Buenos Aires, Colombia. Un gusto que estén todos conectados. Muchas gracias por el interés por esta serie de webinars. Me presento. Yo soy Juan Bodenheimer, soy el director de Instare. En esta oportunidad me tomo el atrevimiento de dar comienzo a este ciclo de webinars que fuimos conversando entre una serie de colegas, también con Ricardo Sic y Luis Karf de RHO, y la verdad es que fue la idea de empezar a compartir ideas, experiencias, conversaciones que aporten a este momento bastante especial que estamos viviendo en todos los países del mundo, ¿no? Estuve hablando estos días bastante con colegas de toda la región y la verdad es que vemos situaciones bastante similares en muchas de las prácticas que se están implementando, entonces la verdad es que nos parecía necesario no quedarnos encerrados en el home office, sino buscar una forma de mantenernos conectados y conversar y ver formas y pensamientos y reflexiones que nos ayuden un poco a ver cómo transitar estas semanas, meses que se vienen, ¿no? Además de los momentos que estamos viviendo. En esta oportunidad abre el ciclo de webinars, que son 4, Fabio, teletrabajo, Pollino, ya que casi podría decir, ¿no? Fabio es un colega que la verdad es que es un súper experto en la práctica de la implementación de teletrabajo en empresas de toda Latinoamérica. Es un tema que viene trabajando ya hace unos cuantos años y la verdad es que nos pareció que era el colega ideal para que empiece con este ciclo, ¿no? Que la verdad es que va a trabajar acerca de su experiencia y un poco el conocimiento que le brinda todos estos años de experiencia de cómo pensar desde el mundo del teletrabajo estas situaciones y qué cosas se pueden hacer y qué cosas hay que tener cuidado y cómo trabajar. Después les recuerdo que me toca a mí el viernes, hablando acerca de unas prácticas, tecnologías, tips, que es algo que llamo algo así como no importa dónde estés. Después continúa el lunes Ricardo Sic hablando de liderazgo en el encierro y termina este ciclo de webinars inicial de 4, Luis Karf hablando de cómo gestionar el compromiso en momentos de crisis, que es un tema que me parece fundamental también para pensar y cerrar este ciclo de webinars de 4. Si no reciben la información de los 4, nos avisan, así después les mandamos los links para que se puedan inscribir y siempre les pedimos que lo comparten. Ya no tengo bastante tiempo para hablar. La idea es que, bueno, es ahora el momento de Fabio de compartir lo que tiene acá para trabajar con ustedes. La idea es más o menos que nos tomemos 40-45 minutos de su exposición y después de eso que dediquemos 10-15 minutos a preguntas que ustedes tengan. Para los que no conocen Zoom, hay una función en la parte de abajo de la pantalla llamada Q&A, Q&A, que es la sección donde se pueden compartir preguntas y respuestas. Más allá que tenemos el chat y que eventualmente pedimos que algunas cosas las respondan por el chat, les pedimos que ahora más todas las preguntas que ustedes tengan y vayan apareciendo a la exposición o ya inicialmente tengan, las completen ahí y eso nos permite trabajar mucho mejor en cómo ir respondiendo todas las preguntas que podamos responder, ¿no? Yo voy a ayudarlo a Fabio moderando las preguntas en términos de que él pueda dedicarse a compartir lo que quiere compartir y después nosotros al final podemos ir revisando todas las preguntas que aparezcan, de esa manera viendo si algunas preguntas se repiten, poder como juntarlas, reunirlas y ser mucho más efectivo en responder las consultas. Así que bueno, dicho esto, es el momento de Fabio y por favor abrimos su tiempo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente en este webinar. Gracias Juan por la invitación y muy buena la iniciativa. Cuando nos conocimos con Juan y dimos algunas charlas juntos, el formato de mis presentaciones era cómo implementar teletrabajo en un contexto normal, ¿sí? Con posibilidades de planificar una metodología de implementación de teletrabajo. Obviamente en esta charla esa presentación por default que uno siempre tiene se ve modificada por esta urgencia con este problema del coronavirus que nos obliga a hacer alguna implementación express. Así que voy a aprovechar estos 30-45 minutos para separar la charla en 4 aspectos. Primero, tratar de explorar y de olvidarnos un poquito sobre esta realidad del coronavirus y descubrir por qué el teletrabajo es un cambio cultural. Después sí nos metemos un poco con la urgencia que nos demanda esta problemática del coronavirus para charlar un poco qué están haciendo las empresas hoy con respecto al abordaje de esta urgencia.
y después volver a retomar un poco cómo debería ser un proceso normal de implementación tratándose de un cambio cultural. Por último, la cuarta etapa es ponerme a disposición de ustedes para cualquier pregunta o consulta que tengan, y también dejarles mis datos por si quieren explorar alguna duda de manera privada. Así que voy a compartir una presentación que tengo para hacerles. Juan, contame si se está viendo, así ya seguimos. Perfecto, Fabio, adelante. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, me presento, yo soy Fabio Bollino, fui gerente de recursos humanos de una empresa muy grande hasta el año 2010. Luego de ahí fundé Jovin Consultores y desde hace 10 años nos especializamos en la implementación de teletrabajo en las organizaciones, grandes, chicas, con fines de lucro, sin fines de lucro, nacionales, multinacionales, públicas, privadas, hasta startups. Así que en estos 10 años ya hemos implementado teletrabajo en más de 100 empresas en todo el país y también en Latinoamérica, México, Perú, Uruguay, Paraguay y entre otros países. Así que estamos tratando de generar valor con estas buenas prácticas que hemos aprendido en estos 10 años, colaborando con las empresas a explorar el mundo del teletrabajo. Para empezar, quisiera contarles que en estos momentos de urgencia nuestros servicios no son solamente de ayudar a implementar teletrabajo, sino también estamos dando capacitaciones en formato virtual, así que en el caso de que necesiten, después me lo comentan o me contactan por privado. Vamos a empezar a hablar de teletrabajo, que es el punto que hoy nos convoca, y más allá de la urgencia, creo que es conveniente empezar a abordar de qué es el teletrabajo y por qué se genera el teletrabajo. Para muchas empresas, para muchas personas, el teletrabajo es un fenómeno tecnológico y nosotros estamos convencidos de que el teletrabajo es mucho más que eso, es realmente una transformación cultural que tienen las empresas que lo implementan y que alcanza también a un cambio trascendental en la vida familiar de los teletrabajadores que lo pueden usar. ¿Por qué es un cambio cultural? Porque si uno trata de encontrar, de hacer un paralelismo entre las tres revoluciones que tuvo nuestra sociedad, fíjense cómo el lugar de trabajo tiene un lugar preponderante, ¿no? Un papel preponderante. En la sociedad agrícola se trabajaba donde se residía. Luego la revolución industrial, nos mudamos todos a las grandes ciudades y uno residía donde trabajaba. Y ahora estamos en esta revolución tecnológica, la tercera, la cuarta y todas las revoluciones que estamos teniendo, donde prácticamente para casi todas las tareas, la información que necesitamos para trabajar, para generar valor, para cumplir con los objetivos por los cuales fuimos contratados, toda esa información hoy se encuentra a disposición en cualquier lugar, ya sean los dispositivos, celulares, tablets, la red de datos y la internet domiciliaria fueron fundamentales para lograr este estadio en donde podemos tener toda la información que necesitamos en cualquier lugar que estemos. Ahora, ¿por qué es un cambio cultural? Porque no llega ni al 10% de las empresas en Latinoamérica que tienen teletrabajo. O sea, seguimos trabajando en un formato tradicional, presencial por horario, de lunes a viernes, cuando tenemos la tecnología disponible para poder teletrabajar. Por eso es un cambio cultural. Estamos en una transición donde hay, desde la base de la pirámide organizacional de las empresas, mucha presión de los empleados y de las nuevas generaciones de talento que piden teletrabajo, y por otro lado tenemos cierta resistencia del top management de la compañía, que acostumbrado a liderar presencial por horario, está en un momento en donde se resiste a hacer un clic en su modelo de liderazgo para pasar a un liderazgo virtual por objetivo. Así que quería empezar charlando sobre esto, ¿no? Que el teletrabajo es un cambio cultural, no es un fenómeno tecnológico, y como todo cambio cultural, necesita sus tiempos, necesita su metodología, necesita su planificación. Y en este momento estamos en este estadio de urgencia del coronavirus, nuestro primer mensaje hacia nuestros clientes es: tratemos de separar
el me quedo en casa del yo hago teletrabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo que hoy tienen las empresas, y está muy bien que sea así, es que las personas no vengan a la oficina para evitar el contagio. Cuando hablamos de teletrabajo planificado, estamos hablando de que el objetivo de la empresa es mejorar la calidad de vida del empleado, mejorando su productividad en lo posible. Hoy el objetivo de las empresas es evitar que se contagien y que puedan ser contagiados. Entonces, nuestra recomendación en estos momentos es tratar de usar una terminología distinta en cuanto a cómo nombramos estas definiciones que estamos tomando. Quizás es momento de generar bases para una implementación futura cuando todo esto del coronavirus pase, y ahí sí retomar un proceso planificado. Hoy el objetivo es otro, ¿sí? Hoy las empresas lo están haciendo por obligación, y un cambio cultural se tiene que hacer por convicción, no por obligación. Por lo tanto, nuestro primer aporte en base a nuestra experiencia para este momento es tratar de separar un poco lo que es el teletrabajo planificado de un teletrabajo por urgencia. En estos momentos también de urgencia, nuestros roles como consultores de recursos humanos, especialistas en teletrabajo, no es solamente generar bases para una implementación cuando toda esta problemática se haya superado. Estamos participando, y por eso quería compartir con ustedes, en un comité de crisis, en donde obviamente el concepto teletrabajo tiene un papel preponderante, es prácticamente el core de cualquier medida que está tomando una organización en el día de hoy. Y para eso quería compartirle un borrador de algunas cuestiones que les sugiero a los que están en áreas de recursos humanos o de gerencia general o liderando de alguna forma esta realidad que tenemos hoy con el coronavirus, tratar de armen un comité de crisis, o sea, con un contacto casi permanente entre los miembros del comité. Es importante estar comunicados e informados constantemente de la evolución del virus en el mundo, en el país, en la ciudad y también en la empresa en el caso de que tengan algún caso. Comunicar constantemente sobre las definiciones internas, tanto a los proveedores, a los clientes, pero principalmente a los empleados que están teletrabajando, porque el radio pasillo y muchas fake news generan opiniones que son más preocupantes de lo debido, y siempre una comunicación institucional de la empresa es bienvenida. Tienen que armar ya un plan de acción de detección temprana del virus en empleados y su entorno para evitar los contagios. Hacer mucha docencia de quedarse en casa, pero trabajando. Y sobre todo, bueno, generar el canal en donde haya una comunicación constante y ágil sobre cuando un empleado o alguien de su entorno tiene algún síntoma de coronavirus. Es muy importante lo que están haciendo muchas empresas, de empezar a tomar la temperatura al personal que ingresa al edificio, ya sea empleados o terceros, con dispositivos que evitan el contacto físico. Un plan de acción concreto de qué va a hacer la empresa si detecta que un empleado tiene un síntoma dentro de la oficina o fuera del edificio laboral y en su hogar. Y ni que hablar de tener un plan de acción en el caso que se confirme un caso. No solamente las medidas de aislamiento, sino también detectar con qué otros empleados estuvo cercanos durante los últimos días. La implementación express del teletrabajo obviamente es el core de estas acciones de un comité de crisis. Detectar qué tareas son teletrabajables y por lo tanto qué personas están aptas para teletrabajar, pero también ver la capacidad tecnológica que tiene la empresa. Nos está pasando actualmente. Hay empresas que mandaron a mucha gente a teletrabajar porque sus tareas eran teletrabajables, pero no le da la conectividad o las conexiones de VPN, cronogramas de limpieza en el edificio, importantísimo, definición sobre el acceso o visita del personal externo, procesos para que el personal se pueda llevar papeles o herramientas de trabajo a su casa. O sea, si vamos a pedir que el empleado no solamente cuide la salud propia y de sus seres queridos, sino también que con su productividad trate de cuidar la salud de la empresa, es importante que tengan acceso no solamente a los sistemas, sino a cualquier otra herramienta que necesiten para teletrabajar.
conseguir algún presupuesto, sobre todo para gastos de viaje o gente que no tenga internet en su casa, porque es necesario mantener la empresa en producción. Y muchas veces también desde recursos humanos se define que los empleados que tengan que ir a la oficina ya no viajen en transporte público y hay un presupuesto de gastos de viaje que hay que autorizar. Una recomendación que estamos haciendo es, tenemos que tener previsibilidad a pesar de tener poca información y que el coronavirus va dándonos novedades todos los días, pero las empresas tienen que tener algo de previsibilidad. Por lo tanto, en base a lo que los líderes van manifestando sobre la pérdida de eficiencia que puede tener un área o la empresa en distintas variables, hay que armar un escenario y tratar de anticiparse a un escenario de alto impacto, ver qué va a hacer la empresa si algunos indicadores están más perjudicados que lo planificado. Y por último, también es importante un plan de contención para los que no pueden teletrabajar. Hoy lo que nos está pasando es que muchas empresas, sobre todo que tienen depósitos, plantas industriales, áreas de atención al cliente personalizada, esas personas no van a poder teletrabajar, porque si dejan de teletrabajar, la empresa se para, y si se para la empresa, los empleados van a tener dos problemas, la posibilidad de contagio y la posibilidad de perder el trabajo, y obviamente eso nadie lo desea. Por eso el anhelo de que esto se pueda superar de manera rápida. Pero mientras tanto, hay un grupo de empleados que sigue yendo todos los días a las empresas y es importante algún reconocimiento, alguna valoración como para que se sientan de alguna forma reconocidos. Pasando de un comité de crisis, el otro aporte que quería dejarles en este momento es lo que un poco les anticipé antes. Digamos que hay tres estadios de empresas. Empresas que ya tenían teletrabajo formalizado, con una política corporativa, con una metodología, en donde en este momento de crisis por el coronavirus, las agarra mejor paradas que al resto. Si bien el impacto en recesión y en el negocio por variables externas la van a sentir igual, pero su tratamiento del teletrabajo y la posibilidad de ampliarlo a mucha más gente, ya tenían bases culturales y tecnológicas sólidas como para poder hacerlo casi sin pérdida de eficiencia. Después hay un grupo en el medio que son empresas que estaban convencidas de empezar a teletrabajar, pero todavía no habían empezado. Tienen la ventaja de que por lo menos estaban convencidos de hacerlo y no están obligados, y eso los deja también mejor parada que el tercer grupo, que son las empresas que no tenían pensado a teletrabajar y hoy están obligadas a hacerlas. Para cualquiera de los tres grupos, nosotros lo que recomendamos es tratar de despegar la palabra teletrabajo, como dijimos antes, porque el objetivo de hoy, de mandar a la gente a su casa, no es que sean productivas, el objetivo no es mejorarle su calidad de vida, el objetivo es solamente evitar que se contagien o sean contagiados. Por lo tanto, trabajo, sino que es un plan de acción dentro de un protocolo de salud mejor. ¿Por qué? Porque cuando todo esto pase sí podemos hablar de un teletrabajo bien hecho, planificado y metodológico. En cuanto al plan de acción de protocolo de salud, bueno, sugerimos mucha comunicación, sobre todo, bueno, del número uno de la empresa, del CEO, del gerente general, explicando cuáles son los lineamientos claves que va a tomar la compañía a partir de esta realidad, y también de algunas medidas que ya la empresa empieza a tomar desde el día cero. Tener lo antes posible un listado de tareas teletrabajables y por lo tanto asociadas a nombres y apellidos de empleados que podrían teletrabajar los 5 días de la semana, un día de la semana, 3 días de la semana. Acá hay que definir bien que hay tareas que no son teletrabajables, generalmente asociadas a plantas industriales y depósitos, gente que tiene que trabajar con grandes volúmenes de papeles todos los días, esas personas también tienen dificultades para teletrabajar, personas que están en atención al cliente personalizada o al empleado o al proveedor, si no se generan las herramientas de contacto digital, también tienen dificultades para teletrabajar. Y por último, algo que también está pasando hoy con empresas que no tienen una arquitectura tecnológica sólida, muchas empresas que tienen aplicaciones no corporativas o sistemas que no son virtualizables, o sea que solamente se puede acceder en el edificio laboral, y ahí hay una gran limitación también para poder teletrabajar. Por lo tanto,
En este tercer punto, lo que sugerimos a las empresas es tener un mapeo de teletrabajabilidad de sus procesos y sus personas, y luego ver con la cantidad de laptops que tiene la compañía, más algún relevamiento sobre las posibilidades que tienen sus empleados que van a estar destinados al teletrabajo, para ver si tienen computador y tienen internet en su casa. O sea, nos está pasando también de que muchas empresas mandaron a sus personas, a sus empleados a teletrabajar, y en su casa no tienen internet. O sea, estas cuestiones hay que evaluarlas antes de mandar la gente a teletrabajar, porque si no después se genera un daño adicional al que hoy ya tenemos. El listado de personas de mayor de 60 o 65 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, estas personas deberían ya estar teletrabajando. Tecnología tiene un rol importantísimo en esto, porque estamos virtualizando los puestos de trabajo, entonces es importante, además del relevamiento de las laptops, ver cuántas conexiones en simultáneo se pueden hacer. Porque acá todas las personas, incluidos en el punto 3 y en el punto 4, van a empezar a vincularse virtualmente, y se necesita una conectividad eficiente que genere un buen diálogo y una buena interacción entre empleados y sus jefes. El punto 6, una vez analizado todo lo demás, nosotros sugerimos recién ahí hacer una comunicación de la puesta en marcha de este protocolo de salud, en donde queda incluida la necesidad de la compañía de que se sigan cumpliendo con los horarios y con los objetivos de trabajo. Este punto es fundamental. Seguramente han leído que en España y en Italia al principio estar en casa era sinónimo de dormir, de mirar películas, de juntarse con amigos. No. En el corto plazo la preocupación que tenemos todos es por nuestra salud. En el mediano plazo esa preocupación se le va a sumar la preocupación por perder el empleo. Entonces, tenemos que cuidar no solamente la salud de los empleados, sino también la salud de la empresa, como para que esa posibilidad de que nuestro empleo se vea en riesgo, por lo menos se alargue en el tiempo y no nos empiece a preocupar, además de la salud. El punto 7 es tratar de incluir, en eso nosotros podemos ayudar, de que en el momento que se está enviando a gente a teletrabajar, y que por lo tanto va a haber jefes que van a tener que aprender a telesupervisar o a telegerenciar, es importante que se hagan capacitaciones, o por lo menos desde recursos humanos, acercarle algunas posibilidades de adquirir herramientas para gestionar por objetivos, para crear nuevas reglas de convivencia familiar y para liderar equipos virtuales, cosa que es mucho más difícil que liderar por horario presencial. Inculcar a los líderes es importantísimo, que deben reportar indicadores de eficiencia a la compañía. Inevitablemente, esta realidad va a generar recesión, va a generar un impacto negativo en los volúmenes de negocio de casi todas las empresas. Por lo tanto, tener un día a día, un minuto a minuto, de cómo cada una de las áreas de la compañía va afectando la eficiencia de sus áreas. No solamente tener la gente teletrabajando con una productividad seguramente inferior a la que tenían en el formato presencial, sino también cómo va afectando el contexto a los indicadores de gestión. Esto le va a dar previsibilidad a la empresa, y esto le va a ayudar a tomar medidas en tiempo y forma. Un punto, para terminar con esta parte, un punto no menos importante es la distancia, ¿sí? La cercanía. Hoy, estar cerca de un empleado no es un tema de metros cuadrados de distancia, es un tema de disponibilidad. Por lo tanto, si ya en formato presencial las comunicaciones son complicadas, imagínense ahora en formato virtual. Por lo tanto, inculcar a los líderes de que una vez por día se contacten virtualmente con sus empleados, si se puede por video, porque ahí está de manifiesto tanto el lenguaje corporal como el tono de voz, mejor, pero la idea es tratar de mantener contenida, informada a la gente, cosa de que esté tranquila en sus hogares. Y el punto 10 y 11 es, bueno, lo que les comentaba un poco antes, ¿no? Hoy tenemos
la verdad que uno en este momento no puede dejar de valorizar el aporte que están haciendo y el riesgo que están corriendo. Pero en las empresas también tenemos nuestros héroes y son las personas que siguen yendo todos los días a la oficina con probabilidades altas de contagio. Son esos que van a las plantas industriales, son los que van a los depósitos. Esas personas de alguna forma tienen que ser valoradas y reconocidas porque son los que permiten que la compañía minimice el impacto externo en su producción, y todos sabemos que si en algún momento se para la producción, se para la venta, si se para la venta, se para el ingreso, si se para el ingreso, no hay para pagar proveedores y tampoco salario. Así que ayudemos a mantener no solamente nuestra salud, sino también la salud de la compañía. Terminado esto, por eso hice este paréntesis con respecto a los planes de acción y cómo abordar el tema de este teletrabajo obligado, quisiera volver un poco a lo que es el teletrabajo planificado. Es nuestro gran anhelo que una vez que esto termine, y ojalá sea pronto, genere las bases y el aprendizaje para que muchas empresas que no tenían pensado implementar teletrabajo en sus organizaciones se den cuenta de que a lo mejor estaban en lo erróneo y es momento de explorarlo, ¿sí? Entonces, bajo ese anhelo, quisiera contarles un poco de cómo debería abordarse la implementación teletrabajo cuando se trata de un cambio cultural, cuando se decide por convicción y no por obligación como está pasando actualmente. Como les dije antes, implementar teletrabajo es un cambio cultural. Obviamente eso genera que lo primero que hay que evaluar antes de implementar teletrabajo es si la cultura de la empresa está preparada para pasar de un formato presencial por horario a uno virtual por objetivo. Y saben que hay muchas empresas que no están preparadas. Y entonces ahí es donde hay que meter un poco de gestión del cambio, gestión por objetivo, para ver si esa cultura se permeabiliza un poco para la nueva metodología. Pero suponiendo que la empresa culturalmente está apta, lo segundo que hay que evaluar es el liderazgo. No sirve de nada tener una persona apta para teletrabajar si no tengo un líder apto para telesupervisar. Un teletrabajo exitoso es un ecosistema que está funcionando a la perfección. El empleado, su jefe, las tareas, su familia, el lugar que elige para teletrabajar. Para que todo ese ecosistema funcione, es importante que el líder, que es el que organiza el trabajo, tenga habilidades para liderar equipos virtuales. Si la cultura está ok y el liderazgo del jefe está ok y habilita a sus equipos a teletrabajar, la tercera instancia son las tareas. No todas las tareas son teletrabajables, y si bien en las plantas industriales la automatización y robotización se van a encargar que tarde o temprano se pueda teletrabajar en casi todas las tareas, hoy no lo es. Por lo tanto, definir qué tarea es teletrabajable y cuál no es un aspecto fundamental en un proceso de implementación de teletrabajo. El cuarto filtro, digamos, recién es el empleado. Por eso hago mucho énfasis en tratar de no decir teletrabajo lo que estamos haciendo ahora, porque mandar el empleado a la casa es el primer paso. Y fíjense que en una metodología planificada, que miremos al empleado es el cuarto paso. Si no hay cultura, si el jefe no está apto para liderar equipos virtuales y su tarea no es 100% teletrabajable, recién ahí nos podemos empezar a mirar si el empleado tiene, además de la voluntad de teletrabajar, si tiene desarrolladas habilidades de autonomía, de organización y de planificación para poder ser productivo teletrabajando. Y como si esto fuera poco, no alcanza con la cultura, su jefe, la tarea y el perfil del empleado, también estamos poniendo mucho énfasis a que se evalúe el lugar donde va a teletrabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo demás está ok, pero el empleado no tiene internet en su casa o no tiene tecnología en su casa para poder teletrabajar. Si se cumple con todos estos 5 pasos, podemos decir que hay un proceso y una planificación y una metodología para implementar teletrabajo. Y podemos avanzar hacia un teletrabajo formal, metodológico y bien pensado. Obviamente se requiere de un super equipo, un comité de teletrabajo, que al ser un cambio cultural tiene que estar liderado por el gerente general o dueño de la compañía, porque si es un cambio cultural, tiene que venir desde arriba hacia abajo. Si bien el teletrabajo hoy se pide de abajo para arriba, es de arriba hacia abajo donde se bajan los lineamientos, porque
estamos hablando de organizar el trabajo de una manera distinta. Recursos humanos tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de organizar el trabajo de manera distinta, y eso es potestad del empleador y de recursos humanos como función, sino que además estamos hablando de modelos de liderazgo, habilidades y competencias, capacitaciones. Tiene que estar el área de tecnología abordando también este proceso de transformación cultural, porque gracias a la tecnología hoy estamos en condiciones de poder virtualizar los puestos de trabajo. Pero hay que tener mucho cuidado con la seguridad informática y hay que ver qué software y hardware ponemos a disposición del teletrabajador para que pueda ser productivo en su casa. El área de legales también tiene que estar involucrada. En muchos países no hay ley de teletrabajo, pero por suerte tenemos la recomendación de la OIT que nos está inculcando de que no es necesaria una ley de teletrabajo, porque la misma ley de contrato de trabajo, que es bastante similar en todos los países, habla de empleado, empleador, tarea y remuneración como requisitos básicos de un contrato laboral, y con teletrabajo todo eso sigue igual. Lo único que cambia es el lugar. Por lo tanto, haciendo una adenda al contrato laboral vigente sobre que cambia el lugar, ya es suficiente como para que legalmente tanto el empleado como el empleador estén seguros y tranquilos con respecto al teletrabajo. Hacerlo de manera urgente, como está pasando ahora, obviamente es muy distinto a lo que les estoy mostrando ahora. Un proceso de implementación de un cambio cultural requiere de muchas etapas y de tiempo, cosa que no hay hoy. Por eso nuestro anhelo de que una vez que superemos todo esto del coronavirus, se generen las bases para que muchas empresas empiecen seriamente a hablar de teletrabajo y generar un proceso de implementación con todos estos conceptos. Primero, abordar lo cultural, concientizando y sensibilizando, sobre todo el top management, que es el que más se resiste a implementarlo. Hacer un diagnóstico tipo business plan, en donde podamos definir junto con el top management de la compañía cuáles son los ahorros y los beneficios, cuáles son las inversiones que tenemos que hacer para poder tener un teletrabajo eficiente. Armar una prueba piloto. El teletrabajo es un cambio cultural, por lo tanto hay que hacerlo con poca gente y pocos días, como para que después del feedback personalizado de esos actores podamos sí pensar en una expansión, que es la última etapa, considerando todo ese feedback muy rico que nos van a dar los actores de este cambio, que son los telesupervisores y los teletrabajadores. Hoy tampoco en esta urgencia del coronavirus tenemos tiempo como para hablar de cuáles son los perfiles y los modelos y las competencias de los empleados para que estén no solamente felices en su casa teletrabajando, sino también que sean productivos. Para abordar todo este tema de perfiles y estilos, lo tenemos que hacer con tiempo. Y hoy la invitación es que traten de encontrar en su organización a los teletrabajadores y telesupervisores que cumplan con estos requisitos. Un buen líder virtual es un líder con muchas habilidades de comunicación, que da mucho feedback, que da mucho empowerment, que es ejemplo, ¿sí? Y que sobre todo gestiona por objetivos, que no tiene que levantar la cabeza y ver si están todos sentados en su escritorio para tener una sensación de productividad. Nos contratamos un empleado para que cumpla un objetivo, no un horario, y pasar de liderar equipos presenciales por horario a virtuales por objetivo, es una gran transformación en los modelos de liderazgo. Y por último, cuando tengamos tiempo de abordar el teletrabajo como se lo merece, como herramienta de transformación, empezar a usufructuar y empezar a disfrutar de alguna forma todos los beneficios que el teletrabajo genera cuando se hace de manera planificada y metodológica. Hoy tenemos mucha gente que anhelaba teletrabajar, pero no en este contexto. Gente que anhelaba teletrabajar, pero no que en el mismo momento sus hijos dejen ir al colegio, y hoy además de padres son docentes, y además tienen que trabajar, y además tienen que ser productivos. Entonces, la idea de tratar de nombrar a esta realidad más como un protocolo de salud como teletrabajo es para tratar de tampoco no quemar esta expectativa que tiene la gente y descubrir el teletrabajo en su esplendor, no en la urgencia. Así que bueno, con esto termino. Nuestro mensaje es: cuidamos no solamente la salud nuestra y de nuestros seres queridos, cuidemos la salud de la empresa también.
Hoy quizás en la desesperación y en la preocupación, este punto sobre qué va a pasar con nuestro empleo no está todavía rondándonos en la cabeza, pero pensemos que si esto se alarga mucho tiempo, vamos a necesitar que nuestra empresa siga en funcionamiento y nuestro aporte en nuestra casa, trabajando en el mismo horario, generando el mismo valor que en la oficina, es clave. Así que seamos productivos teletrabajando, ese es el mensaje. Y muchas gracias. Muchas gracias, Fabio, por tus aportes. Acá voy abriendo un poco las preguntas que van apareciendo. Por favor, si tienen algunas adicionales a las que ya compartieron, por favor, las sigan agregándolas. Siempre, por favor, en la sección de preguntas y respuestas que nos facilita organizar todas las consultas. Voy a empezar por el final. Acá Cecilia, desde Uruguay, nos dice que, bueno, algunas empresas, según lo que está viendo, de IT, de sistemas, están desestimulando el teletrabajo, hoy forzado, que hoy lo adoptan, por entender que impacta en el trabajo en equipo. ¿Qué pensás de esto? Sí, yo te puedo decir que si hay sensación de que teletrabajar impacta en el trabajo en equipo es porque hay algunos de los factores clave de éxito que nosotros consideramos vitales que no se debe estar cumpliendo. Así a grandes rasgos, te puedo decir que nosotros no proponemos un teletrabajo full time, o sea, hacemos un mix entre días presenciales y días de teletrabajo, en donde se orienta a que el día de teletrabajo se haga más el trabajo de escritorio, ¿sí? Y que haya 1 o 2 o 3 días presenciales en donde las empresas orienten más a la reunión, ¿sí? Por eso, cuando uno ve una empresa que ya tiene algunos años de teletrabajo, ve cómo pasó de un layout en donde había pisos llenos de escritorio y ahora hay pisos llenos de sala de reuniones. La gente va a reunirse, que es quizás donde se resiente el trabajo en equipo. Ahora, también te puedo decir que las nuevas generaciones, yo estoy asesorando a muchos startups que recién empiezan, empresas de 20, 30, 50 personas, se juntan los lunes en formato presencial, no siempre, se distribuyen tareas, 100% gerenciando por objetivos, y hasta el otro lunes no se ven y tienen un team building y un trabajo en equipo increíble. O sea, creo que es parte de la transformación cultural en la transición en la que estamos. Por eso, cuando hay empresas que yo me entero de que implementan teletrabajo los 5 días de la semana, preguntar la voluntariedad de la persona, obviamente ahí hay algo cultural que no están entendiendo. Sí. Bien. Acá justo otra persona había preguntado esto, ¿no? Acerca de, bueno, qué pasa con las personas que trabajan hace más de un año, si es sano o no tener reuniones con los compañeros de empleo, ¿no? Que es un poco seguir un poco esta línea. Sí, sí, a ver, el tema de las reuniones, te vuelvo a decir, nosotros, a lo sumo, hay empresas que están con nosotros que tienen un día presencial y el resto teletrabajo, ese día es para reuniones, y las personas que están teletrabajando desde hace mucho tiempo, obviamente ya están de alguna forma acostumbradas, pero la invitación siempre es tratar de no perder algo que hoy la tecnología no nos va a reemplazar, es ese abrazo, ese feliz cumpleaños, ese acuerdo con un proveedor. Bueno, lo del abrazo hoy queda un poco fuera de contexto, pero digamos, cuando todo esto se normalice, lo ideal para nosotros es un teletrabajo parcial, ¿sí? No total. Sí. Me hace gustar siempre recordar que viajo mucho y siempre digo que el Skype no mata el café, ¿no? En cierta forma. No. Bien. Por lo menos para nuestra generación, Juan. Después, yo creo que las nuevas generaciones, yo me estoy llevando algunas sorpresas con estos startups de gente de 20 años, 25 años. Ellos encuentran la satisfacción de reunirse virtualmente, casi con la misma alegría con la que nosotros por ahí nos podemos dar un abrazo, pero es un tema cultural, por eso lo abordamos como una transformación cultural. Bien. Acá hay dos que voy a tomar. Una, acá Ricardo nos pregunta, ¿qué aspectos psicológicos se deben tener en cuenta en procesos de teletrabajo para mantener la motivación del empleado? Y te traigo otra acá, Kelly de Ecuador, que dice, es su primera vez realizando un teletrabajo y como colaborador se siente un poco preocupada por lo que está hablando de la productividad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los empleados nuevos que no tienen una actividad específica a su cargo? ¿Qué recomendás para lograr que estas personas, a pesar de no haber alcanzado la inducción completa, sean productivas y que no se sientan en esa incertidumbre de que no están aportando siendo productivos? Claro.
Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Por eso, el mensaje que le di desde el inicio, de tratar de separar lo que está pasando hoy con un teletrabajo en donde el objetivo sea que la persona esté mejor desde su calidad de vida y además sea productiva para que también la empresa tenga un beneficio y no solamente el empleado. No hay dudas de que en este momento de urgencia muchas empresas pusieron como objetivo la salud de la gente. Después si puede trabajar, mejor, ¿sí? Pero el objetivo hoy es la salud de la gente. Las empresas están valorizando el impacto en esta pérdida de eficiencia y tomarán las medidas necesarias como para lograr mantener la empresa en movimiento. Pero yo me parece que hoy sería injusto que una persona que está teletrabajando de manera forzada, obligada, y se sienta que no es productivo, que no se puede conectar, que no puede trabajar, que su jefe le pide cosas y no lo puede hacer, es injusto que esa persona se preocupe más allá del contexto porque no es una variable que está bajo su responsabilidad hoy. Bien. La pregunta anterior que me decías, que no la recuerdo. La fuiste trabajando un poco esa. Esta que me gustaría responder. Sí, exactamente, sí. Que, verán, ¿sabes la que? Pues me estaría bueno quizás combinarlo acá con otra pregunta que también trae acá un participante que dice, para iniciar con el tema de teletrabajo, ¿sería bueno iniciar de manera gradual con un día y sucesivamente, según los resultados, ver cómo continuar según lo que se vaya dando? El otro punto es aclarar los aspectos psicológicos que hay que considerar para que la persona se mantenga motivada, ¿no? Teletrabajando. Mira, no hay duda de que si no tendríamos esta urgencia y lo podemos hacer bien, lo ideal es empezar con 50 personas en una empresa un día por semana y empezar a evaluar cómo este cambio cultural se va instalando. O sea, acordémonos que los cambios culturales son la sumatoria de cambios individuales, por lo tanto, lo que le pasa a cada persona de manera masiva va generando que esa cultura en la empresa vaya cambiando. Por lo tanto, sí, hay que empezar muy gradual. Por eso, vuelvo a insistir, tratar de separar este contexto de crisis del teletrabajo. Teletrabajo es hacerlo gradual. Lo que está pasando hoy es hacerlo obligado de manera forzada los 5 días a la semana, llamarle teletrabajo y exigir a los empleados que sean productivos en este contexto de urgencia es como un poco injusto. Igual, como les dije antes, hay que tratar de ser lo más productivo posible en el mismo horario laboral que teníamos en formato presencial y poder generar valor con las herramientas, con la capacitación y con todos los medios que tenemos a disposición. En cuanto a lo psicológico que me decías vos, también lo separo, ¿sí? En un proceso normal de implementación, primero que el teletrabajo es voluntario, o sea, el que no quiere teletrabajar no debería teletrabajar en un formato normal. Segundo, de que las personas que identificamos como potenciales teletrabajadores exitosos deberían tener habilidades de autonomía, responsabilidad, que hacen que ese aislamiento o esa necesidad de contacto con otros compañeros no sea tan necesaria por lo menos 1, 2 o 3 veces por semana. Y la gente que está en el otro extremo obviamente debería permanecer en presencial hasta que logre desarrollar esa habilidad. Ahora, en esta emergencia, donde hay mucha gente que está teletrabajando por obligación y lo hace porque cuida su salud, pero no se siente cómoda ni preparada para teletrabajar, obviamente tiene un efecto nocivo. Yo creo que acá, cuando todo esto pase, hay mucha gente que va a volver con muchas ganas a trabajar a la oficina, pero también va a volver con muchas ganas al cine, al supermercado y a darse un abrazo con sus seres queridos. Estamos en un momento en donde esto de estar en casa obviamente nos afecta en muchos de nuestros comportamientos. Ahora, cuando todo vuelva a la normalidad y esto sea un triste recuerdo, ahí es donde nosotros sugerimos que las empresas aprendan de esto que pasó y sepan de que las empresas que ya tenían teletrabajo pasaron esta realidad de mejor manera de aquellas que lo tuvieron que implementar de manera forzada o obligada, ¿no? Acá hay varias personas, Fabricio, y justo había visto otra consulta más, había varias personas que hacen una pregunta que también, que es como la contracara del teletrabajo. Por un lado es, voy a agarrar dos preguntas que aparecen de una manera u otra conectadas. Una es, ¿cómo transmitir a veces la percepción de, alguna vez, sí, me acuerdo que mandamos una campaña en función de una vez una colega nos contaba que en su empresa decían que el teletrabajo es igual a teledescanso.
¿no? Entonces había una perspectiva de que el teletrabajar no es trabajar. Entonces, por un lado, una de las preguntas que aparecen acá es cómo de repente comunicar y que se entienda esta idea de que las personas que están teletrabajando no es que están descansando en su casa, sino que están trabajando, y es también trabajar eso. Y la otra pregunta que me parece que es una contracara también de esto es qué hacer y cómo comunicar, cómo manejarse con también la situación de que muchas personas tienen que aceptar, reconocer, entender que lo que hacen ellos no es teletrabajable, ¿no? Ok. Sí, a ver, un poco lo expuse al inicio, de este reconocimiento y valorización que tienen que hacer las empresas sobre aquellos empleados que no van a poder teletrabajar, no solamente porque su tarea no es teletrabajable, sino porque si ellos teletrabajan, o sea, no dejan de ir a la empresa se para y la empresa tiene que seguir en movimiento. Entonces, tener a ese personal detectado, valorizado, reconocido en algunos puntos, me han avisado, decir, bueno, Fabio, ¿cómo lo reconocemos? Bueno, se le puede dar algún premio económico cuando todo esto pase, como reconocimiento a su esfuerzo y al poder exponerse a un contagio más seguro que el que si estuviera en su casa, más días de vacaciones. O sea, hay muchas herramientas para reconocer a estas personas que hoy hacen que la empresa siga viva y pueda seguir produciendo, facturando y generando ingresos para pagar los salarios de los que hoy están teletrabajando. O sea, en ese nivel de compensación hay que mirarlo. Con respecto, ¿cuál era la que me preguntabas antes, Juan? Tenemos, no, la situación de las personas que, la percepción de que teletrabajar no es teledescansar. Sí. A ver, Juan, en ese aspecto lo hablamos siempre. El teletrabajo bien hecho es como una simbiosis entre confianza y tecnología, ¿sí? Y el factor confianza acá es fundamental. Si yo creo como líder que una persona en su casa va a descansar, va a estar durmiendo, no va a estar trabajando, se va a ir al club a jugar al fútbol, no la elijo para teletrabajar. O sea, hay un factor clave de éxito para la implementación correcta de teletrabajo, por lo menos como nosotros la proponemos, es que el teletrabajo no es un beneficio directo de los empleados. O sea, no es como el gimnasio, que el que lo quiere lo tiene. ¿Por qué es así? Porque para nosotros el teletrabajo es un cambio cultural y es organizar el trabajo de manera distinta. La organización del trabajo es potestad del empleador. El empleador es el que decide qué tarea es teletrabajable, qué puesto es teletrabajable y por lo tanto qué empleado puede teletrabajar. Entonces, teniendo en cuenta este criterio, sumado a las habilidades de autonomía, responsabilidad, confianza, meritocracia, etcétera, etcétera, lo que proponemos es asegurarnos de que las personas que van a estar teletrabajando van a estar siendo productivas, van a seguir trabajando en la misma cantidad de horas que estaban trabajando hoy, pero desde otro lugar. Y el factor confianza acá es importante. Confianza entre el jefe y el empleado, entre el empleado y el jefe, confianza del empleado con sus sistemas, con su tarea, que la puede hacer sin necesidad de supervisión presencial, y principalmente confianza del empleado con su familia, que va a respetar que en esas 8 horas mamá está pero no está, papá está pero no está, estoy trabajando, estoy generando valor. Bien, perfecto. Estamos ahí ya casi en el tiempo. Un comentario, veo que aparecen también varias preguntas acerca de cómo sostener el compromiso, el engagement en esta época, en estas situaciones. Hablamos también de las personas que quizás son las personas que tienen que seguir yendo a la oficina y tienen como quizás los héroes de este momento. Cómo reconocerlos, cómo mantenerlos. Aparecen varias preguntas de eso. Esa pregunta yo lo que hago, perdónenme, la dejo como al costado porque el miércoles de la próxima semana, Luis Karf, de RHO, otro de los ideólogos de este ciclo de webinars, va a hacer un webinar específicamente sobre cómo gestionar el compromiso en épocas de crisis. Me parece que es un webinar que va a trabajar estos temas más específicamente. Así que los invito a participar de eso. Igualmente, todos los que se inscriban, siempre me gusta recordar que después van a recibir la grabación, se hayan podido conectar o no en el momento del webinar. Y quizás tomando, y para cerrar un poco, algunas preguntas que aparecen acá es, pensando, bueno, tenemos que reconocer que es una situación de urgencia, tenemos que hacer cosas inmediatas que quizás deberían haberse tomado de otra manera y con otro proceso. ¿Cuáles serían los tips concretos que recomendás? Acá cito un poco la pregunta acá de que trae Ricardo,
los tips concretos que recomendás para que la persona que teletrabaja por primera vez sea productivo y pueda enfrentar los desafíos que esto implica inicialmente, ¿no? El cansancio, las distracciones, el trabajar en la casa, esta cosa de, como decías, de que estoy en casa no significa que estoy trabajando, no es que simplemente estoy para ocuparme de las cosas domésticas, sino que estoy trabajando y cómo enfrentar esta situación que tuve que empezar a trabajar en forma inmediata, cómo enfrentar este desafío. ¿Qué cosas puedo hacer para que sea efectivo en esto? Perfecto, Juan. Yo creo que primero es una charla sincera con su jefe sobre las probabilidades de ser productivo en el trabajo, pactar objetivos, o sea, pactar el trabajo, el jefe le pida, mirá, necesito que hagas esto, esto y esto con las herramientas que puede tener a disposición, que a lo mejor no son las mismas que tendría en el formato presencial, pero es armar este ecosistema que te hablaba antes. El jefe es fundamental. El jefe, y que el empleado pida que su jefe tenga la responsabilidad de liderarlo virtualmente, es un primer gran paso para que el empleado pueda ser productivo en su lugar de trabajo. Lo segundo es que se sume, que se acerque a todas las herramientas tecnológicas que la empresa pone a disposición para hacer un teletrabajo colaborativo con sus otros compañeros, para que pueda tener toda la información que necesite para poder analizar y tomar todas las decisiones y cumplir con su trabajo. Lo tercero, que se genere este compromiso y esta convicción de que lo único que cambia es el lugar, por lo tanto, en las mismas horas que él estaba en la oficina, ahora tiene que dedicarlo al trabajo, y si no tiene la cantidad de trabajo suficiente para cubrir todas las horas, que sea proactivo y creativo y hablando con su jefe como para ver de qué otra manera puede generar valor. El último punto es el entorno colaborativo donde va a teletrabajar. Es importante que hable con su familia para que ellos sean conscientes de que estoy, pero trabajando, y por lo tanto necesito concentración para poder hacer las tareas que me pidió mi jefe. Para eso es necesario no solamente hablar con los integrantes de la familia con la que vive, sino también detectar en la casa cuál es el mejor lugar para poder lograr tener esa concentración que permita ser productivo en formato teletrabajo. Perdón, bien, fantástico, ¿no? Y la última, con esto cerramos, ¿no? El día de hoy. Porque es un tema que fuiste hablando, pero vuelve a aparecer esta pregunta y es un tema que hablamos bastante entre vos y yo, y me parece que siempre está bueno entender, porque gran parte del público probablemente son profesionales de gestión humana, es ¿cuál es el rol de gestión humana en todo esto? O sea, ¿cómo debería tomar este asunto entre sus manos? ¿En qué cosas? Bien, Juan, no te escuché quién. Gestión humana, o sea, ¿qué rol debería tomar gestión humana en todo este proceso? Ah, ok. El área de recursos humanos. Creo que es un rol obviamente fundamental. La verdad que en cualquier proceso de crisis económica, de salud, social, lo que sea, el área de recursos humanos siempre es fundamental que tenga un rol protagónico y casi de guía, ¿sí? Yo creo que el primer gran rol es, junto con el gerente general, tomar la posta en armar este comité de crisis y en armar el protocolo de seguridad y de salud, como para dar previsibilidad a la empresa, pero también a que tome medidas tendientes a cuidar no solamente la salud de los empleados, sino también la salud de la empresa. Luego, desde la comunicación, tiene un rol súper claro de tratar de mantener a la gente cerca, aunque esté lejos, y para eso es necesaria buena comunicación y constante comunicación de distintos aspectos, ya sean del negocio, de prevención, de tips de ayuda, etcétera, etcétera. También es importante el rol de recursos humanos para acercar a los telesupervisores herramientas para que puedan liderar equipos virtuales y simplificarle esta transformación forzada a la que se vieron obligados, empezar a liderar sin ver, y a los teletrabajadores también esta contención a partir de capacitaciones o piezas de comunicación, como para ayudarlos a encontrar oportunidades de ser productivos sin quizás toda la información y todos los sistemas que necesita para hacerlo de igual manera que en el formato presencial. Por último, creo que es vital de recursos humanos
tratar dentro del mapa de poder de cualquier organización, seguir priorizando la salud de los empleados y evitar lo que pasa en algunas empresas que ya están más preocupados por la rentabilidad que por la salud de la gente, y ahí en esa balanza de poder creo que Recursos Humanos tiene un rol importante político como para fijar prioridades. Bien, bárbaro. Pablo, muchísimas gracias, un gusto tenerte. Perdón que siguen habiendo preguntas y la verdad es que no terminan nunca y la verdad es que son un montón. A los que consultaron vamos a mandarle la grabación a todos los inscriptos, así que no se preocupen, ténganos un poco de paciencia, que la verdad es que estos días son agitados para todos. No se pierdan los webinars que siguen. Cualquier cosa, si tienen algunas consultas, nos mandan un mail. La verdad es que estamos muy contentos de poder haber hecho este trabajo rápidamente, que empezó en una conversación de un domingo entre colegas, y bueno, ya hoy, tenerte a vos. El viernes seguimos con tecnologías y herramientas, el lunes con Ricardo Sic con temas de liderazgo en el encierro, y cerramos el ciclo, por lo menos estos 4 iniciales que hemos definido, con Luis Karf el miércoles de la próxima semana, trabajando con temas de cómo gestionar el compromiso en épocas de crisis. Ideas, sugerencias, comentarios son siempre bienvenidos. Muchas gracias por haber participado a todos. Muchísimas gracias, Fabio, por tu participación. Cualquier cosa, siempre seguimos en contacto. Nosotros, si está bien por vos, después compartimos la presentación con todos los inscritos que tienen esto ordenado. Bueno, Juan, muchas gracias a vos por la invitación, muy buena idea. Los nuevos oradores de los próximos webinars también son instancias imperdibles para estar. Así que bueno, gracias a vos, gracias a toda la gente que nos acompañó. Y bueno, y el mensaje, estemos en casa, somos la vacuna, nosotros somos la vacuna, no contagiemos a nadie, pero seamos productivos también, cuidemos la salud de la empresa, no solo la nuestra y la de nuestros seres queridos. Bueno, muchísimas gracias, un gusto a todos, espero que estén todos muy bien, ojalá esta cosa se vaya normalizando de la mejor manera para todos. Cuídense todos, cuiden su familia, cuiden a los suyos y cuiden a las personas con las que están rodeados, que finalmente es lo que más importa. Hasta pronto, y bueno, con los que se anoten el viernes, los veo yo el viernes. Un gusto, muchas gracias. Chao, que sigan bien durante el día. Hasta luego.